Para empezar, tenemos a las potencias protagonistas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las potencias protagonistas en la Primera Guerra Mundial se dividen en dos bandos, la Triple Alianza, que está conformada por el Imperio Alemán, el Reino de Italia y el Imperio Austrohúngaro. Cabe resaltar que con el Tratado de Londres en 1915, Italia estuvo en la guerra junto a la Entente. Por otro lado, tenemos a la Triple Entente, conformada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Así pues, también tenemos a Estados Unidos. Las potencias de la Segunda Guerra Mundial se dividieron en dos bandos. Por un lado, los aliados, conformados por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia y la República de China. Y por el otro lado, tenemos a las potencias del eje con Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia. ¿Cómo evolucionaron las ideas nacionalistas, imperialistas y expansionistas durante y después de la Gran Guerra en Alemania, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China y Francia? Primero, ideas nacionalistas. Nacionalismos durante la Primera Guerra Mundial. Existía el nacionalismo separatista, como en Serbia, y el nacionalismo unificador, como en Alemania. Los gobiernos, presionados para incrementar los presupuestos militares, estimularon la sensación de inseguridad y recurrieron a la fibra nacionalista. El nacionalismo alcanzaba también a las poblaciones bálticas de Rusia y a los polacos repartidos en 3 estados. Un ejemplo es el nacionalista serbio-bosnio que mató al archiduque de Austria. Nacionalismos, Segunda Guerra Mundial. Surge el fascismo debido a los sentimientos nacionalistas contra las decisiones adoptadas en el Tratado de Versalles, llevando a la creación de partidos como el Partido Nacional Socialista. Actualmente vemos que surgen pensamientos nacionalistas que contribuyen a movimientos separatistas tales como movimientos separatistas actuales impulsados por nacionalismos: Cataluña, Tirol del Sur, Escocia y Córcega. Ideas imperialistas. Imperialismo colonial. La colonización en África permitió que en Alemania, Francia, Reino Unido e Italia expandieran su dominio hacia otros territorios. Los imperios que desaparecen después de la Primera Guerra Mundial. Imperio Austrohúngaro, Imperio Ruso, Imperio Alemán, Imperio Otomano. Intereses de los actores durante la Gran Guerra. Alemania. Los intereses de Alemania después del Tratado de Versalles fueron recuperar territorios como Renania y restaurar la totalidad de su ejército. Japón buscaba explotar recursos en otros territorios como Manchuria, China, y a su vez materializar sus deseos expansionistas. Gran Bretaña y Francia buscaban conservar la configuración teórica del equilibrio de poder, evitar que continuara la guerra y salvaguardar sus intereses en los ámbitos de soberanía y territorio. Estados Unidos entra a la guerra a salvaguardar sus intereses en el Pacífico, los cuales estaban siendo amenazados por Japón. Rusia quería salvaguardar sus intereses en los Balcanes y su presencia en Occidente. Italia, reedificar el Imperio Romano. Índice de presencia global por parte de los diferentes estados actualmente.
Según el índice de presencia global realizado por el Instituto Elcano, las potencias ocupan las siguientes posiciones. El análisis se da teniendo en cuenta el aspecto militar, económico y poder blando, migración, educación, cultura. Ahora bien, ¿cómo se pasa de una guerra con frentes militares directos a una guerra que tiene un enemigo difícil de identificar? Pues esto se responde a partir de la teoría sobre la guerra de cuarta generación de William Lynn y mediante el artículo de José Enrique Fojón llamado Vigencia y limitaciones de la guerra de cuarta generación, en donde expone las etapas de la guerra y analiza la Primera y Segunda Guerra Mundial como parte de la tercera etapa o tercera generación. La guerra de tercera generación se caracteriza por ser una guerra de maniobra, en la que se trata de neutralizar al enemigo mediante la búsqueda de debilidades. Su máxima expresión fue la guerra relámpago con el desarrollo de las operaciones alemanas. Por otro lado, los avances tecnológicos permitieron el perfeccionamiento del carro de combate y la aviación, lo que proporcionó el desarrollo de rápidas maniobras a nivel operacional, imponiendo al adversario un ritmo que no podía enfrentar. Guerra de cuarta generación. En esta etapa, los contornos del campo de batalla resultan imprecisos, sin frentes identificables, y la distinción entre civiles y militares se vuelve tenue. Prácticamente, el campo de batalla se traslada a la totalidad de la sociedad. Los grandes elementos físicos que consideran como exponentes materiales de las potencias nacionales, como las bases militares, los centros de comunicación, aeropuertos, edificios gubernamentales, se ven demasiado vulnerables en esta etapa. Después de haber visto las potencias y los colonialismos, nos preguntamos ¿qué consecuencias trajo la Gran Guerra? Primero, Europa Occidental y Estados Unidos conformaron el bloque militar de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Moscú y sus aliados formaron el Pacto de Varsovia. En 1949, Mao Zedong venció a las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek y declaró la República Popular China con un estilo propio de comunismo que no seguía estrictamente las órdenes de Moscú. El antisemitismo y los odios raciales siguen latentes hoy en día. Las guerras de los Balcanes de los años 90 fueron producto de esta gran guerra. El odio entre religiones aviva la llama de la guerra en varias regiones, sobre todo en Oriente Próximo. En 1945, en la Conferencia de San Francisco, se crea la Organización de las Naciones Unidas. En 1949, la OTAN como una alianza militar y posteriormente en 1955 el Pacto de Varsovia. Todo esto nos lleva a preguntarnos que si realmente existen nuevos conceptos, nuestra respuesta es afirmativa. Desde la interdependencia propuesta por Robert Keohane, donde el interés es un mecanismo fundamental para esta teoría, hasta la institucionalidad, pero también la multilateralidad, que es un sistema que asocia a varios estados mediante reglas y obligaciones comunes, según el Instituto Español de Estudios Estratégicos, la institucionalidad de organizaciones y tratados para promover la paz y la seguridad internacional. Ahora bien, ¿es similar la actual política exterior de los estados a la utilizada en la Gran Guerra? Primero veamos la política exterior de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos era seguridad nacional y fortalecer la industria. Para Francia era la protección de las colonias en África y la defensa y resistencia contra el Imperio Alemán. En Gran Bretaña era el control marítimo e instaurar el estado de bienestar. Y para China era la defensa y seguridad y el control de la expansión japonesa. Para las potencias del eje, en Italia, vocación expansionista. Alemania, agresiva y expansionista, producción armamentista y construcción de obras públicas. Japón, expansión por zonas del Pacífico e intención de conquistar parte del norte de la Indochina francesa. Ahora bien, debemos hacer un contraste con lo que es esta política exterior del momento con la política actual. Pero primero, ¿en qué consiste la política exterior? La política exterior está formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional.
¿Qué cambios drásticos hay ahora en la política exterior? Las principales potencias promueven la paz y la seguridad, el proteccionismo, el europeísmo y globalismo y la cooperación política, económica y militar. Esto se ve principalmente en Alemania, en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Ahora bien, observaremos el comportamiento del sistema internacional después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta la configuración del orden tras dichos enfrentamientos bélicos. Nuevo orden tras la Primera Guerra Mundial. Surge principalmente con base en los 14 puntos de Woodrow Wilson, los cuales hacían un llamado a la creación de la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, con el objetivo de servir de base para las negociaciones de paz con los imperios centrales. El orden mundial se modificó tras el fin de los 4 regímenes imperiales, es decir, la dinastía prusiana, la dinastía rusa, la dinastía turca y la dinastía austrohúngara. La Conferencia de Paz en París, realizada en el año 1919, reunió a los aliados después de la guerra para determinar las condiciones de paz con las potencias centrales. A partir de junio de 1919 se presentaron los tratados de Versalles, Saint-Germain, Newry, Trianon y Sèvres para ser firmados por los países derrotados en busca de establecer un sistema internacional cooperativo e igualitario más que competitivo y jerárquico. Nuevo orden después de la Segunda Guerra Mundial. La negativa experiencia de los tratados de paz firmados tras la Primera Guerra Mundial y la evidencia de la victoria aliada al menos desde 1943 provocaron que los vencedores empezaran muy pronto a ocuparse por construir un marco jurídico en el que se diseñase el mundo de la posguerra. Estos fueron los principales documentos y compromisos adoptados por los aliados. Primero, la Carta del Atlántico a partir de las conferencias de Moscú, El Cairo y Teherán llevadas a cabo en 1943, Yalta y Potsdam en 1945. Segundo, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas aprobada en la Conferencia de San Francisco en junio de 1945. Tercero, las actas de capitulación incondicional firmadas por Alemania y Japón en 1945. Este conjunto de acuerdos crearon 2 instituciones que debían ser las encargadas inmediatas de la construcción de la paz. En primer lugar, el Directorio de los 3 Grandes, en el que Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se comprometieron a mantener la unidad de acción para mantener la paz y la seguridad internacional. Y el segundo, la Organización de las Naciones Unidas, nacida en la Conferencia de San Francisco en junio de 1945. Es evidente que el orden mundial ha sido profundamente modificado, sin embargo, para este punto argumentaremos de qué manera se puede observar ciertos y específicos ecos de la guerra que permiten comparar y establecer similitudes entre la época de las guerras mundiales y la actualidad. En primer lugar, tenemos el aumento de la xenofobia en lugares como Francia, Escandinavia y Polonia, así como el tipo de mentalidad anti-inmigrante que permea el movimiento populista en Estados Unidos. Esto podría ser comparado con el periodo entre 1920 y 1930, cuando la xenofobia estaba barriendo Europa y el antisemitismo era uno de sus componentes más importantes. En segundo lugar, evidenciamos que el antiguo imperio ruso también experimenta una creciente agitación, como lo afirma Jeffrey Sachs, economista estadounidense. Rusia ataca a Ucrania y continúa los estallidos de violencia en Moldavia y otros sitios. En tercer lugar, la región de los Balcanes mantiene una atmósfera de resentimiento y división política. Bosnia y Herzegovina demuestran dificultades para instituir un gobierno central eficaz y Serbia se encuentra profundamente sacudida por el bombardeo de la OTAN en 1999 y la polémica independencia de Kosovo en 2008. En cuarto lugar, el territorio que una vez formó parte del Imperio Otomano multiétnico, multirreligioso y multiestatal se ve de nuevo envuelto en conflictos de guerra desde Libia hasta Palestina, Israel, Siria e Irak. Mismo Estados Unidos envía tropas, drones o bombarderos a cualquier lugar que amenace su acceso al petróleo o crea algún otro tipo de problemas para sus intereses. Finalmente, en Asia Oriental, las tensiones entre China y Japón, ecos del siglo pasado, son un peligro en aumento. A pesar de esto, es necesario resaltar que nos encontramos en un orden mundial que se diferencia sustancialmente de 1914 por las siguientes razones. Primero, podemos afirmar que existe una experiencia colectiva tras haber pasado por 2 guerras desastrosas, una Gran Depresión y una Guerra Fría, incidentes que permiten aprender de la estupidez y futilidad de la violencia organizada. En segundo lugar, el desarrollo científico y tecnológico hace que la próxima guerra mundial en esta era nuclear pondrá casi con seguridad fin al mundo. Finalmente, tenemos al derecho internacional, que podría ser eficazmente utilizado aplicando y empleando jurisdicciones donde la diplomacia, no la guerra, pueda ser la verdadera continuación de la política. Además, en este momento no tenemos el tipo
de alianzas enmarañadas que convirtieron a Europa en un castillo de naipes que se derrumbaron en agosto de 1914, como afirma John Merriman, profesor de la Universidad de Yale y especialista en historia europea moderna. Created using Powtoon.